No sé si se acuerdan de que hace algún tiempo les leí una carta que Albert Einstein escribió en 1912 a su amigo Arnold Sommerfeld. Dice así: estoy ocupándome exclusivamente del problema de la gravitación y creo y espero que superaré todas las dificultades. Pero una cosa es cierta, nunca hasta ahora en toda mi vida había hecho un trabajo tan arduo. Pero me he llegado a imbuir de un gran respeto por las matemáticas, cuyas sutiles partes, en mi inocencia, yo había considerado hasta ahora como un mero lujo. En realidad esa es una típica actitud de los físicos hacia las matemáticas. Las matemáticas son una herramienta que se utiliza para otros fines. Las sutilezas y detalles de las matemáticas en sí mismas son de escaso o de ningún interés. Pero Einstein había descubierto, para su consternación, que eso no era siempre verdad. El fundamento matemático de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein era algo llamado cálculo tensorial, que ya había sido elaborado 10 o 15 años antes por dos matemáticos italianos, uno de ellos llamado Tullio Levi-Civita. En 1914, Einstein escribió su primer artículo sobre la nueva teoría. Otro físico de nombre Max Abraham, cuya teoría rivalizaba con la de Einstein, leyó el artículo de Einstein, pero no fue capaz de entenderlo, era demasiado difícil. Así que para conseguir ayuda se lo envió a Levi-Civita. Levi-Civita, inmediatamente después de leer el artículo, se interesó por la teoría de la relatividad. En 1915, Levi-Civita escribió una carta a Albert Einstein diciéndole que había algo que no marchaba en su teoría. Es fácil de imaginar cómo se sentiría Einstein después de eso. Había estado luchando por dominar aquellas matemáticas tan difíciles. Y cuando por fin tuvo el valor suficiente para escribir su primer artículo utilizándolas, el individuo que había inventado esa matemática le escribe una carta diciéndole: se ha equivocado. El tema en cuestión era un tensor en particular. Un tensor es una especie de vector generalizado. Un tensor que representaba el campo electromagnético, y la cuestión era cómo cambiaba ese tensor al pasar de un sistema de coordenadas a otro. Einstein entendió cómo funcionaba eso, pero Levi-Civita le decía que ahí había un error. Resultó al final que Einstein estaba en lo cierto y Levi-Civita era el equivocado. Aquello era una teoría física. Einstein era físico y su intuición física le decía cuál tenía que ser la respuesta. Pero los pasos matemáticos de su demostración eran dudosos, y ese es el punto en el que Levi-Civita le había atacado. Pero a nosotros lo que nos interesa no son los detalles técnicos de esa polémica. Lo que realmente nos interesa son las sutilezas y matices de la relación que se desarrolló entre estos dos hombres a través de su correspondencia. La primera carta que les mencioné de Levi-Civita a Albert Einstein es una carta que ya no existe. A decir verdad, de toda la correspondencia tenemos todas las cartas escritas por Einstein y ninguna escrita por Levi-Civita, con una sola excepción por razones que luego comprenderán. Y esto es así porque Levi-Civita era un matemático meticuloso que guardaba cuidadosamente todas las cartas que recibía. Pero Albert Einstein, que tenía otro tipo de carácter, tiraba todo a la papelera. Y sin embargo, es fácil de reconstruir toda la correspondencia solo con las cartas que tenemos escritas por Einstein. Otra cosa es que la correspondencia fue muy intensa. Muchas cartas cambiaron de manos en un tiempo muy corto. Así que no tenemos la primera carta, pero sí la primera respuesta. Einstein contesta aquí a Levi-Civita que le había escrito criticando su trabajo. Einstein escribe: apreciado colega, me ha causado gran alegría su meticulosa atención a mi trabajo. Ya puede imaginarse que escasamente se da que alguien con una perspectiva independiente y crítica se interese en detalle por este tema. Cuando vi que su ataque iba dirigido a la prueba más importante de mi teoría, adquirida con chorros de sudor, me alarmé un tanto, en particular al saber que usted domina esos conceptos matemáticos mucho mejor que yo. Pero después de una minuciosa consideración, creo no obstante que soy capaz de mantener mi prueba. La segunda carta de Einstein a Levi-Civita está fechada exactamente 12 días más tarde. En esta carta ya se empieza a ver el comienzo de la relación que se va desarrollando entre los dos hombres. Escribe: me gustaría mucho que la próxima vez me escribiera en italiano. Cuando yo era joven pasé medio año en Italia, y en ese tiempo tuve el placer de visitar la encantadora y pequeña ciudad de Padua. Levi-Civita era profesor de la Universidad de Padua.
Continúa, aún disfruto cuando utilizo la lengua italiana y, por otra parte, no reuniría valor suficiente para escribirle en italiano, ya que resultaría demasiado tosco y poco claro. Bien, no hay duda de que Einstein estaba interesado en recibir una carta en italiano para disfrutar con su lectura, pero estaba haciendo algo más. Quería conquistar a Levi Civita. En la siguiente carta de Einstein podemos ver ya los resultados. Dice: mi querido colega, acabo de recibir su carta de fecha de 23 de marzo, escrita en ese italiano tan familiar para mí y que tanto he echado de menos. No creo que usted sea capaz de imaginar cuánta alegría me produce recibir una carta escrita en genuino italiano. Al leerla, los bellos recuerdos de mi juventud vuelven a cobrar vida. Y en la línea siguiente podemos ver que Levi Civita sabía cómo jugar con la misma baraja, porque Einstein sigue diciendo: sus cartas son en extremo agradables, y me felicita amablemente para que cuando yo lea sus nuevas objeciones no tenga que poner mala cara. Y es en la siguiente carta donde nos enteramos por qué existe una de las cartas escritas por Levi Civita a Einstein. Einstein escribe: he recibido su carta del 28 de marzo, 5 días después. Me ha interesado extraordinariamente. Durante un día y medio estuve pensando sin interrupción, hasta que claramente comprendí cómo era posible armonizar su ejemplo con mi prueba. Le adjunto nuevamente su carta para poder referirme a ella sin que haya demasiadas dificultades para usted. Por eso tenemos hoy esa carta. Carta en la que se escribe una de las postdatas más bonitas de cualquier correspondencia científica. Levi Civita dice: jamás había tenido una correspondencia tan interesante como esta. Tendría que ver con qué ansiedad espero sus cartas. Desgraciadamente, todo esto tuvo lugar en la primavera del año 1915. Poco tiempo después, Italia y Alemania estaban en guerra y no hubo modo de que Einstein y Levi Civita intercambiasen más cartas. Durante 2 años, ninguno de los dos escribió al otro, hasta que en 1917 Levi Civita recibió una tarjeta postal de Einstein desde Suiza. La tarjeta decía: a mi llegada encontré sus nuevos e interesantes trabajos y me los llevé conmigo enseguida para poder estudiarlos aquí con tranquilidad. Admiro la elegancia de su método de cálculo. Debe ser muy hermoso cabalgar por esos campos sobre el caballo de las verdaderas matemáticas, mientras que los que son como nosotros tenemos que hacer nuestro camino a pie. Y todo cuando estos dos hombres no se habían visto nunca, pero se deduce claramente de su correspondencia que desde el comienzo la controversia había perdido su importancia para ellos. Todo lo que deseaban era tener una excusa para seguir escribiéndose, cosa con la que ambos gozaban. Por fin se conocieron personalmente en 1921. Einstein fue invitado a ir a Bolonia a dar una serie de conferencias, bastante después de haber terminado la guerra, claro. Más tarde, Einstein fue a los Estados Unidos, donde vivió en Princeton. En 1936 invitó a Levi Civita a Princeton, y allí pasaron un año juntos. Pero en aquel tiempo, el mundo había empezado a enloquecer de nuevo, y las nubes de la guerra se estaban formando una vez más. Levi Civita regresó a Italia. Y en 1938, cuando el gobierno fascista italiano aprobó las leyes racistas, Levi Civita, que era judío, fue desposeído de su cátedra y expulsado de todas las sociedades científicas. Finalmente, murió aislado del resto del mundo científico en su apartamento de Roma en 1941. Cuando más tarde alguien preguntaba a Albert Einstein qué era lo que más le gustaba de Italia, solía responder: los espagueti y Levi Civita.